En el capítulo anterior, James y su grupo fueron teletransportados hacia el lugar donde sucedería la ola de la calamidad. Estando allí, Heller priorizó las vidas de las personas de una aldea cercana a ellos, la cual no había sido evacuada. Tras unas cuantas horas defendiendo el pueblo y viendo que la ola no terminaba, Heller decide reunirse con el resto de los héroes invocados junto a Cetrak, Amaya y Raftalia. Mercer también estaba en ese lugar y sorprendió a todos cuando apareció para ayudar a derrotar al segundo devorador. Pero una mujer aparecería, la cual después entabla una pelea con Heller para probar su fuerza. Luego de que la ola terminara y el grupo de James junto a Alex Mercer volvieran a la capital, la princesa Melty va a su encuentro escoltada por un grupo de soldados, los cuales provocaron sospechas en James y Claire. Tras asesinarlos a todos y consumir al último soldado para conseguir información, James junto a Mercer, Cetrak y Balgruuf atacan el castillo. Capítulo 13. La historia de su pasado. Parte 1. Momentos antes de que James y quienes lo acompañaban acabaran con la vida de Men, una de las agentes de la reina, una sombra, había aparecido una vez más frente a Heller y su grupo. Héroe del escudo. ¿Se puede saber cuál es la razón detrás de todo esto? ¿Por qué ha ingresado de esta forma tan violenta al castillo?, preguntó la sombra aún de rodillas frente a Heller. Algo que en ese momento lo molestaba muchísimo, puesto que lo único que quería hacer era matar al rey y a la perra de Maine lo más rápido posible. Y frente a él, la mujer se interponía en su camino. «Aparta de mi camino», respondió Heller sin intención de contestar la pregunta de la mujer frente a él. Sin embargo, cuando él y su grupo intentó seguir caminando, la sombra insiste en saber el motivo del actuar de James. Pero debido a la poca paciencia que tenía Heller en este momento y sumado también a la enorme ira que sentía después de haber visto los recuerdos del soldado consumido anteriormente, aparta a la mujer con fuerza, provocando que ésta chocara contra una pared. Pero antes de que ella se pudiera levantar, James la mira de reojo y le dice: «Dile a la reina que sus malditos juegos se acabaron. El rey es un maldito traidor que no dudaría en vender el reino para su propio beneficio». Al escuchar esto, la sombra queda impactada, pero manteniendo su compostura pregunta: «¿Y cómo es que sabe eso? ¿Quién le ha dicho tal cosa?». Pero James se niega a responder, y solamente continúa hablando: «Si lo que estoy haciendo no le agrada, que venga a detenerme. Si así lo quiere, acabaré con ella con mis propias manos. Ve y díselo antes de que cambie de parecer y te mate aquí mismo». La mujer, aún adolorida por el fuerte impacto que tuvo, desapareció de la vista de James tan rápido como había aparecido, llevando con ella un terrible y desafiante mensaje del héroe del escudo hacia la reina. Mientras que el asesinato de Maine se llevaba a cabo, Melty había llegado a la puerta del castillo gracias a un gran esfuerzo por parte de Amaya, puesto que se había exigido bastante para correr lo más rápido posible.
Pero al bajar del lomo de Amaya junto a Eclair, ve por primera vez con asombro y horror los cuerpos de los soldados muertos en el patio del castillo. Y no solamente es capaz de observar los cuerpos allí desperdigados, sino que también es capaz de identificar extremidades como brazos y piernas, como también cuerpos con partes faltantes en sus costados y otras partes. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Quién sería capaz de...? Melty no pudo terminar de hablar ya que la vista tan desagradable que tenía frente a ella como también el hedor que emanaba de los cuerpos había generado en ella náuseas y estuvo a punto de vomitar. Mientras ella trataba de contener su vómito, Eclair se acerca un poco a uno de los cuerpos al cual le faltaba una gran parte del costado derecho del abdomen. Además de que también le falta la mitad de su brazo izquierdo. Dios. ¿Cómo podría Heller hacer algo como esto? ¿Qué fue lo que has hecho, James? ¿Realmente merecía la pena masacrar de esta manera a estos hombres? Decía Eclair observando el cuerpo. Con algo de dificultad, Melty consigue no vomitar pero saca un pañuelo de su manga y lo sostiene sobre su nariz. Y aún con horror observa los cuerpos a su alrededor mientras habla y se acerca a Eclair. ¿Qué ha pasado aquí? ¿El héroe del escudo y sus compañeros hicieron esto? A lo que al escuchar esto Eclair responde. Yo. No lo sé. Conozco a James y sé de lo que es capaz. ¿Pero que hiciera algo como esto? Yo. No lo sé. Pero antes de que ambas dijeran algo más, Amaya, quien había pasado a su forma humana, había identificado lo que parecía ser un trozo de carne distinto a los cuerpos de los soldados. Melchan. Señorita Eclair. Vengan a ver esto. Dijo Amaya llamando la atención de ambas chicas. Al estar junto a ella y ver el trozo de carne, Eclair inspecciona esto puesto que no parecía ser parte de ningún cuerpo humano. Pero, ¿qué es esto? Parece ser parte de una criatura o algún animal. Quizás sea de algún monstruo. Pero si es así, ¿por qué atacar únicamente el castillo? Todo esto no tiene sentido, decía Eclair, tratando de descubrir cómo había ocurrido tal masacre cuando levanta su cabeza nuevamente y logra distinguir lo que era un zarcillo de carne que brotaba de lo que parecía ser trozos de carne iguales al que había descubierto Amaya. Y gracias a esto ella recordó un momento en el que James estaba usando sus tentáculos y al atacar a su oponente provocó que éste se partiera en varias partes que fueron unidas por zarcillos de carne que brotaron del mismo cuerpo. Con esto en mente, Eclair se hacía más a la idea de que el autor de esta masacre era Heller. Pero Melty reacciona y dice: no puedo quedarme aquí y observar todo esto. Si no me doy prisa, quién sabe qué hará el héroe del escudo. No permitiré que asesine a mi padre. Tras decir esto, Melty corre rápidamente para detener a James mientras que es seguida por Eclair y Amaya. Al mismo tiempo que Melty comenzó a correr, Heller ya estaba frente a las puertas de la sala del trono. Y de una fuerte patada abre las puertas de par en par. Es el héroe del escudo. Deténganlo. Gritó uno de los guardias dando la orden a los soldados presentes. Pero aunque los superaban en número, la vasta fuerza y brutalidad de Heller y sus compañeros fueron suficientes para acabar con los guardias. ¿Qué significa esto, escudo? ¿Cómo te atreves a entrar aquí y asesinar a mis guardias? Debería colgarte por esto. Dijo Melromarg molesto. Pero James responde rápidamente diciendo: cierra la maldita boca. Sé perfectamente que no te importan para nada tus hombres o tu reino. ¿Tú? ¿Qué podrías saber tú de mí o de mi reino? Respondió el rey con furia. Pero Heller respondió inmediatamente: lo sé todo. Sé que estás aliado con el maldito dios responsable de las olas. Sé que le ordenaste a tus soldados asesinar a tu propia hija para luego incriminarme. Sé que eres un maldito bastardo capaz de entregar personas inocentes por solo una promesa de poder. Lo sé porque tu maldito soldado confesó todo. Sin embargo, ante estas palabras el rey mantendría su postura y respondió: ¿la confesión de un soldado moribundo? ¿Te basas únicamente en la confesión de un soldado?
¿Cómo osas acusarme de traición solo por la palabra de un soldado? Pero la respuesta de James ante esto sorprendería al rey. ¿Palabras? Claro que no. Las palabras pueden mentir. Pero las memorias de las personas siempre dirán la verdad. Aquí tienes una prueba de ello. Dijo James arrojando la cabeza de Maine a los pies de Melromarc. Y como era de esperarse, la reacción del rey ante esto fue de indiferencia. Bueno. Parece que tienes razón. Así es, escudo. Soy un seguidor de Dios. No sé cómo te habrás enterado de esto, pero no vivirás para contarlo. Dijo el rey con una sonrisa arrogante en su rostro. Y llevando su mano a la parte trasera de su trono, Melromarc saca una espada y tras desenfundarla, carga contra Heller, quien espera paciente a su rival. Mientras tanto, con Melty y las demás. Las tres ya se encontraban en los pasillos del castillo en camino hacia la sala del trono. Y mientras más se adentraban, más muerte frente a ellas adornaba el lugar. Por favor. Que no le pase nada a mi padre. Decía Melty en su mente mientras corría despavorida contra el reloj. Fuertes sonidos de metales chocando se escuchaban en la sala del trono. Un rey aparentemente viejo blandiendo una espada como si aún fuera joven luchaba con todas sus fuerzas contra el héroe del escudo, quien usaba su propia espada y bloqueaba sin problemas los ataques. Nuevamente ambas armas chocaron y James aparta la hoja de Melromarc hacia un costado y con un corte ascendente provoca una herida en el pecho del rey, el cual no era letal. Al retroceder para tocarse el pecho, el rey se da cuenta de que su propia sangre comenzaba a teñir sus ropas. Esto provocó la furia de Melromarc, quien comenzó a atacar desenfrenadamente. Mientras tanto, la pila de muertos y las paredes pintadas de rojo carmesí parecían no tener fin. Pero un cuerpo llama la atención de Melty. Era el cuerpo de una mujer decapitada con ropas de aventurera. Sabe perfectamente de quién es el cuerpo. Ahora sabe que su hermana mayor está muerta. Y algo más rondaba por su cabeza. ¿Cómo podría darle la noticia de la muerte de su hermana mayor a su madre? Pero el tiempo apremia. Si quiere evitar otra desgracia, no puede detenerse aquí. Debe seguir corriendo y llegar a la sala del trono lo antes posible. Sangre corría por su boca. Gota a gota esta comenzaba a brotar de su frente y nariz. Este era el estado actual del rey Melromarc. Ya cansado y sangrando. Una vez más ataca, pero es esquivado por James y aprovechando la apertura, golpea con fuerza el estómago del rey provocando que caiga de rodillas. Y aprovechando esto, conecta un fuerte rodillazo en el rostro, derribándolo una vez más y también tumbándole algunos dientes. Ya me cansé de tu patética actuación, dijo James acercándose al rey. Y en un último intento, ataca nuevamente a Heller, pero este lo sujeta de su muñeca y con un fuerte apretón rompe la muñeca de Melromarc y este da un fuerte grito, el cual es escuchado por Melty, quien ya se encontraba cerca. Seguido de la rotura de muñeca, James le propicia un fuerte golpe en el rostro, el cual nuevamente lo tumba al suelo. Y prácticamente ya sin fuerzas, el rey comienza a arrastrarse en dirección a su trono. Pero pronto el pie de Heller se posa sobre su espalda impidiendo que avanzase. Debería darte una muerte lenta y muy dolorosa por todo lo que has hecho, maldito bastardo. Pero por suerte para ti no tengo mucho tiempo. Así que esto será rápido. Más o menos. Dijo James sujetando también la cabeza del rey de su cabello, azotándola una última vez contra el piso. Heller se aseguró que la fuerza de esto sea lo bastante para no matarlo ni dejarlo inconsciente. Quiere que el rey experimente todo el dolor antes de morir. Por lo que sujetando su cabeza con las dos manos, James mantiene su pie sobre la espalda de Melromarc y comienza a jalar de la cabeza, provocando grandes gritos de dolor por parte del rey. Nuevamente esto es escuchado por Melty, quien a pocos pasos de la puerta comenzó a gritar. Espera. Espera, por favor. Héroe del escudo, no lo hagas.
Detente. Mientras ella gritaba esto, la piel del cuello de Melromark comenzaba a separarse y dejar a plena vista la carne. Padre. Gritaba Melty a la vez que el último grito de agonía y dolor de Melromark se escuchara antes de que su cabeza fuera separada por completo de su cuerpo. Y para cuando Melty logró llegar a la puerta, lo único que pudo ver fue la cabeza de su padre en las manos de James, mientras que el resto del cuerpo se encontraba tirado en el suelo sangrando sin parar. Seguidamente llegaron Eclair y Amaya. Rápidamente Eclair tapa los ojos de la niña y la aparta un poco para que no viera lo que había pasado en la sala del trono. A pesar de que ya había visto todos los cadáveres en el castillo, Amaya no había sido testigo de que la persona que considera su padre fuera capaz de matar de tal manera a una persona. Y muy impactada por la horrible imagen frente a ella, Melty dice: ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Mientras que Heller dejaba caer la cabeza del rey, escuchó estas palabras y se volteó sorprendido preguntándose por qué estaba allí si la había dejado junto a Eclair y las demás chicas. Rompiendo en llanto, Melty se acerca con prisa al cuerpo de su padre tendido en el suelo cuando vuelve a preguntar: ¿Por qué lo has matado? Solo tenías que reconciliarte con él. Eres un monstruo. Tiempo había pasado desde la última vez que había escuchado esa palabra dirigida a él dicha por otra persona. Ciertamente pasó mucho tiempo considerándose a sí mismo un monstruo. Pero que Melty le dijera eso de cierto modo lo sorprendió, pero no le afectó. Hice lo que tenía que hacer. Tu padre y yo nunca podríamos haber hecho las paces como tú lo querías, respondió Heller. Pero Melty se niega a creer esto y reclama nuevamente. Mientes. Estás mintiendo. Mi padre nunca podría ser un traidor y mucho menos trataría de matarme. Esto lo hiciste porque no te agradaba, ¿no es verdad? ¿Lo mataste para demostrar tu poder? ¿Para quedarte con su corona? ¿Por qué lo mataste? Responde. Esto último lo decía con un gran dolor expresado en su grito. Pero ante estas palabras James no siente molestia alguna. Lo que realmente siente ahora es pena y lástima por la niña frente a él. Una niña de tan solo 10 años la cual carga con el gran peso de ser la princesa del reino. ¿Aún no crees que tu padre no podría matarte? Los hombres que te acompañaron y me atacaron tenían intenciones de matarte y luego huir. Tenían unas bolas de cristal para grabar todo y después distorsionar las imágenes. Y por si fuera poco, tu padre y tu hermana estaban aliados con el responsable de que las olas de la calamidad asolen este mundo. Esto lo decía con una voz serena. Algo que sorprendió a Eclair puesto que pensaba que reaccionaría de manera distinta. ¿Cómo sabes eso? Dime cómo lo sabes. ¿Qué pruebas tienes de su traición? Siguió alegando Melty aún incrédula. Pero es Valgrove quien habla y le revela la conversación que el rey tuvo con el hombre encapuchado seguido de James, quien le explicaría cómo él podía ver los recuerdos de las personas que consumía. Aunque esto no terminaba de convencer a Melty puesto que toda esta información era demasiado que asimilar. Lo cierto es que no podían seguir allí por más tiempo. En cualquier momento pueden aparecer más soldados y James no quiere derramar más sangre. Vamos Melty. Debemos irnos antes de que lleguen más soldados, dijo James tendiendo su mano a la niña. Y como si fuera un cascarón vacío, Melty sujeta la mano de Heller entre llantos y procede a salir. Pero cuando están a punto de cruzar la puerta, Eclair le pregunta a Heller: James, esos hombres en el patio, ¿fuiste tú quien los masacró de esa manera? El semblante de Eclair tras esta pregunta era seria. Y notando esto James le contesta: no realmente. Los que dejaron a esos soldados así fueron nuestros alborotadores y los voladores de Alex. Esta respuesta confundió a Eclair, puesto que era la primera vez que escuchaba esto y le preguntó al respecto. A lo que James le dice que le explicaría que son en el camino de regreso.
Mientras tanto con Raftalia y Richia. Poco después de que Heller acabara con la vida del rey, Ren y su grupo aparecieron para reunirse con Heller. Pero se llevó una enorme sorpresa al ver los cuerpos de los soldados tirados en el piso y además de esto sus compañeros miraron esto con indiferencia. Una hora después llegaría Heller con los demás, sorprendiendo a Ren y a su grupo nuevamente por el hecho de que estaba con la princesa Melty. Esto produjo que las miradas del grupo de Ren se centraran en Melty. Una vez todos reunidos, Heller da la bienvenida a Ren y propone abandonar las cercanías de la capital durante un tiempo. Ante esto Eclair le dice que pueden ir a las tierras de un noble conocido como Van Reichnot. Ella explica que fue un amigo íntimo de su padre y que es muy respetado por los semihumanos de su región, agregando además que confía completamente en él. Confiando en las palabras de Eclair, Heller pone rumbo hacia las tierras de este noble. Horas más tarde. Y aunque aún estaba algo afectada por todo lo que vio en el castillo, Eclair se sienta al lado de Heller, quien se encontraba hablando con Balgruf para conocerlo un poco más. Antes habías dicho que servías a un rey. Y también le dijiste a Eclair que fuiste un caballero. ¿Tuviste esposa? ¿Hijos? Ante esta pregunta, Balgruf guarda un profundo silencio. Más de lo que el grupo estaba acostumbrado. Unos segundos que parecían eternidad pasarían. Y cuando James estaba a punto de disculparse, Balgruf contesta. Así es. Alguna vez tuve una esposa. Pero nunca tuve hijos. No tuve la oportunidad. La respuesta de Balgruf calmó un poco los ánimos de todos y siguieron con la conversación. ¿Y cómo era ella? ¿Aún la recuerdas? Preguntó Eclair integrándose a la conversación. ¿Cómo podría olvidarla? Ella fue la luz que iluminó toda mi vida. Antes de conocerla yo era alguien que únicamente seguía órdenes y esperaba morir en alguna misión al servicio de mi rey. Pero ella era tan hermosa. Igual de bella como usted, señorita Eclair, si me permite el atrevimiento. Ella fue la que le dio sentido y propósito a mi vida. La manera en la que Balgruf hablaba de su esposa mostraba un gran afecto pero también una gran nostalgia. Veo que aún la amas. ¿Quién era ella? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Aún sigue con vida al igual que tú? Y Balgruf respondería diciendo. No. Ella murió. Si tan solo hubiera sido yo en ese momento. Aún la amo. Después de tantos años nadie más ha ocupado su lugar. Ella era miembro de los Caballeros de Plata, una orden de élite. Era conocida como la Dama de Plata ya que sus movimientos eran muy delicados y finos. Pero también letales. No tenía rival. Mientras más hablaba de su esposa, más recuerdos volvían a su mente y solamente hablaba sin parar. Hace muchos años atrás. Tiempos en los que los reinos actuales y los niveles aún no existían. En algún lugar de la capital del reino de Lothric se encontraba un caballero caminando hacia su hogar. Este hombre era el mismísimo Balgruf. He vuelto a casa, Briseida. Traje lo que me habías pedido. Dijo una vez entró a la casa y cerró la puerta detrás de él. A los pocos segundos de que él dijo esto, una cálida voz femenina se escucharía en una habitación contigua a la que se encontraba Balgruf. Excelente. Puedes dejarlo en la mesa o en la cocina. ¿Cómo está todo afuera? He estado escuchando más ruido de lo usual. En respuesta a esto Balgruf contestaría mientras dejaba lo que traía en sus manos sobre la mesa. No lo sé. Escuché que las órdenes de caballeros se están movilizando hacia la capital. Incluyendo la tuya y la mía. También me enteré que los reyes de Drangleic y Lordran están aquí en la capital. Y apareciendo en la habitación se puede ver el rostro de la mujer quien era la esposa de Balgruf. Una mujer por demasiado hermosa con un color de cabello que se encontraba entre el blanco y el dorado. Y unos ojos azules los cuales la hacían mucho más atractiva.
Y caminando hacia la mesa dijo: ¿Los dos reyes? La última vez que los reyes de los tres reinos se reunieron fue hace como 300 años. Para ese entonces los tres reinos estaban en guerra. ¿Qué sería tan importante para que los tres monarcas tengan que reunirse? No lo sé. Puede que esté relacionado con los rumores acerca de la desaparición de los dioses. Sea lo que sea. Tiene que ser muy importante como para que se movilice todo. Respondió Balgruuf algo preocupado por la situación que estaba pasando recientemente el reino de Lothric. De repente, alguien tocaría fuertemente la puerta de la casa llamando a Balgruuf y Briseida. Extrañados por esto, Balgruuf se levanta de su asiento y se dirige a la puerta. Una vez abierta, él reconoce al hombre que estaba llamando. Darius, ¿no estabas de permiso? ¿Por qué llevas tu armadura? Preguntó Balgruuf al ver al hombre vestido con la armadura de la orden a la que pertenece. A lo que el hombre contesta diciendo: así era. Pero el rey mandó a llamar a todos los caballeros del reino de todas las órdenes. Esto sorprendió mucho a Balgruuf y a Briseida, quien esta última se había acercado a la puerta para poder escuchar. ¿A todos? ¿Pero por qué? ¿Qué está sucediendo? Preguntó intrigada Briseida. A lo que el hombre conocido como Darius contestó: todo es un caos. Con los dioses desapareciendo en circunstancias extrañas. Y lo que es aún más grave, Medivh está muerto. Esto último sorprendió de sobremanera a ambos. Medivh, ¿estás seguro de lo que estás diciendo? Preguntaría incrédulo Balgruuf. Y Darius contestó: es la verdad. Hace unos días unos hombres fueron a la torre donde vivía porque algunos aldeanos habían reportado explosiones y grandes llamaradas de fuego. Es verdad que Medivh podría experimentar con la magia, pero siempre lo hacía lejos de la torre y en lugares muy aislados para no dañar a nadie. Por eso fue que el rey mandó a investigar inmediatamente ese asunto. Y cuando los soldados llegaron, lo que encontraron fue una inmensa cantidad de cuerpos repartidos por toda la torre. No tienes ni idea de la cantidad de cuerpos que había allí. Al escuchar esto, tanto Briseida como Balgruuf se miraron estupefactos. Aún incrédulos de lo que estaban escuchando. Pero estamos hablando de Medivh. Es el mago más grande y más poderoso que ha existido. Incluso es más poderoso que los dioses. Con su magia es capaz de derrotar a ejércitos enteros él solo. ¿Y dices que está muerto?, expresó Briseida. Pero Darius insistió diciendo: lo sé. Yo mismo he visto su magia y sé lo destructiva que puede ser. Pero solo es un hombre y ahora está muerto. Aunque asesinó al pequeño ejército que lo atacó. Tras decir esto último, ambos comprendieron un poco el hecho de que el gran mago Medivh estuviera muerto. Aunque tuviera un gran poder, ser atacado en un lugar demasiado valioso para evitar que usara todo su poder y tener que luchar en lugares estrechos. Solo era cuestión de usar un gran número y algo de estrategia para acabar con él. Eso explica por qué todas las órdenes se están movilizando. Entonces tendremos que acudir al llamado del rey. Te veremos en la entrada del palacio, dijo Balgruuf para después cerrar la puerta. Balgruuf, ¿crees que esto tenga relación con la desaparición de los dioses?, preguntó Briseida. A lo que Balgruuf contestó: puede ser. Pero si es tan grave como parece. Vamos. Será mejor que nos preparemos y partamos de inmediato. Luego buscaremos respuestas. Dijo Balgruuf tratando de centrar su atención en otra cosa además de lo que había dicho Darius. Unas horas pasarían y ambos se encontrarían ya frente a las puertas del palacio del rey. Entre toda la multitud de soldados y civiles que también se encontraban allí. Ambos logran divisar una figura familiar para ellos por lo que se acercaron para saludarlo. Vilkas. Viejo amigo. Qué alegría verte. Dijo Balgruuf saludando a su viejo amigo. Al escuchar este saludo Vilkas se voltea para ver de quién se trataba y llevándose una agradable sorpresa. Contesta con alegría. Balgruuf.
Qué bueno es volver a verte, mi viejo amigo. También me alegra mucho verte otra vez, Briseida. Después de los saludos, una mujer y una niña se acercarían a Vilkas. Papi, papi. Gritaría la niña mientras se acercaba corriendo hacia Vilkas. Esto sorprendió mucho a Briseida y Balgruf, quienes preguntaron. Papi, ¿esta niña es tu hija Vilkas? Preguntó Briseida. A lo que Vilkas respondería mientras tomaba en brazos a su hija. Así es. Esta preciosa niña es mi hija. Su nombre es Elena. Y ella es mi esposa Andrómaca. Respondería con una sonrisa. Buenas tardes. Es un gusto conocerlos al fin. Vilkas me ha contado muchas historias sobre ustedes. Respondió Andrómaca. A lo que Balgruf diría aún sorprendido. Vaya. Pues felicidades, amigo. ¿Quién iba a decir que algún día tendrías una esposa y una hija? ¿Pero por qué tu esposa tiene sus ojos cubiertos? ¿Ella es una sacerdotisa o simplemente no puede ver? Preguntaría esto último Balgruf sin intenciones de ofender a la mujer. A lo que es Andrómaca quien responde a esto. Ninguna de las dos. Puedo ver, pero no de la forma en la que ustedes lo hacen. Es por eso que debo llevar este cinto sobre mis ojos. Respondería de manera amable. Ya veo. Creo que sé a qué te refieres. Son muy pocas las personas que obtienen esa vista. Normalmente cuando las adquieren lo hacen durante la niñez. ¿Verdad? Dijo Briseida para conocer un poco a la mujer de Vilkas. A lo que ella responde. Está en lo cierto, señorita Briseida. Esta vista se adquiere durante la niñez. Como seguramente sabrá, puedo ver cosas que para el ojo común y corriente son invisibles. Pero debido a esto mis ojos son muy sensibles y siempre deben estar cubiertos para evitar cualquier tipo de daño. Explicaría Andrómaca. Pero es Vilkas quien hablaría ahora con algo de preocupación. Y bien. ¿Sabes por qué el rey ha movilizado a todo el mundo? Ante esto Balgruf y Briseida le cuentan lo que les había dicho Darius en su casa. Esto sorprendió enormemente a Vilkas como a Andrómaca. Poco después los guardias del palacio comunicaron que todos los caballeros debían entrar. Por lo que Vilkas le entrega a Elena a su mujer y le dice que lo esperen allí. Y una vez dentro del palacio reunidos junto a otros caballeros en el gran salón. Los tres reyes se presentan y el rey Oceirus, rey de Lothric, da la terrible noticia. Caballeros. Miembros de cada orden de todos los rincones de Lothric. He ordenado que estén todos en la capital porque hemos confirmado una gran tragedia. El gran mago Medivh ha sido asesinado. Un pequeño ejército de unos 1000 hombres atacó la torre donde él vivía. Pero antes de que muriera, Medivh logró comunicarse conmigo y los reyes de Drangleic y Lordan. Mientras hablaba el rey, todos los presentes estaban muy atentos como también intrigados por lo que se acababan de enterar. Y el rey siguió hablando. Todos han escuchado los rumores acerca de la desaparición de los dioses. Y me temo que en realidad no han desaparecido, sino que más bien han sido asesinados. Esto último generó que los caballeros y soldados presentes comenzaran a murmurar entre ellos. Pero la voz del rey Oceirus hace que guarden silencio y siguió hablando. Antes de morir, Medivh nos dijo el nombre del que ha asesinado a los dioses y quien mandó a esos hombres para acabar con su vida. Señores, hemos sido traicionados por el dios Saruman y sus seguidores. Una vez más, la revelación del traidor causó grandes murmullos entre los caballeros. Era muy difícil de creer que Saruman fuera un traidor y mucho más difícil era encontrar sentido a su traición. Pero esto no era del todo descabellado. Después de todo, solo un dios podría matar a otro dios. Aunque esto era realmente cierto. Debido a esto, el rey anuncia lo siguiente. Sé que para muchos esto es muy difícil de creer. Pero esta es la verdad. Saruman ha traicionado no solamente al reino de Lothric, sino que también ha traicionado a Drangleic y Lordan. Por esto formaremos una nueva orden la cual tendrá por objetivo buscar y acabar para siempre con este traidor.
Quien dirigirá a esta orden será el mismísimo Gran Caballero Artorias. Él junto a los mejores caballeros de cada orden de los 3 reinos lo acompañarán y acabarán con este gran peligro. Un breve período de silencio transcurriría en lo que Artorias fue anunciado como quien estaría al mando de la nueva orden. Y una vez más el rey dijo: debemos luchar para que la paz que ha reinado en estos últimos 300 años permanezca intacta. Hermanos, el destino de nuestros reinos está en sus manos.